descartamos intoxicación, él negaba consumo de drogas, negaba otro tipo de sustancias. Después le hicimos un estudio metabólico donde la glicemia, el calcio, el fósforo, el magnesio eran normales, por lo cual decidimos hacerle una tomografía de cráneo. Lo único que tenía en el laboratorio, ahora les voy a mostrar, era una LDH aumentada con una hiponatremia, ¿sí? Al examen físico estaba adelgazado, tenía las mucosas semihúmedas, pero no tenía ningún foco motor ni sensitivo. Le realizamos una tomografía de cráneo en este contexto del síndrome confusional. En la tomografía de cráneo podemos evaluar esta lesión. Es una lesión que, me olvidé de ponerla, ahora después les muestro la lesión que tenía a nivel de pulmonar. Tenía una MOE pulmonar, tenía en base derecha un nódulo pulmonar bastante grande, que más que un nódulo era toda una masa, y junto a esto. Entonces decidimos hacerle una biopsia al pulmón y esperar la confirmación. Obviamente que nosotros, hoy yo lo charlaba con los chicos de la guardia, que vienen a la guardia y los de práctica final, que nosotros cuando tenemos un paciente, o sea, siempre hay que verlo en el contexto de todo el paciente, o sea, porque si ustedes ven esto, es una lesión única y uno dice, che, esto puede ser un toxoplasma, obviamente un linfoma, pero ¿qué pasa? En un paciente tabaquista, adelgazado, que tiene una hiponatremia, que ahora vamos a ver por qué, con esa LDH y una masa pulmonar, lo más probable es que esto sea metastásico. Ahora, un paciente que viene por cefalea a la guardia y no tiene nada pulmonar y está adelgazado, o sea, viene igual que él, y tiene esto solo, tranquilamente puede ser una toxoplasmosis en un paciente HIV. ¿Sí? Siempre mirar en el contexto la imagen. Obviamente interpretamos que era un cáncer un probable cáncer de pulmón. O sea, no digo que es un cáncer porque hasta no tener biopsia no lo puedo confirmar. Entonces vamos a hablar un poquito de cáncer de pulmón. ¿Por qué es tan importante tener conocimiento del cáncer de pulmón? Porque el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos en las mujeres la mama, en los hombres, pulmón y colon, pero cuando uno ve en la general, la principal causa de muerte es el cáncer de pulmón. Tiene mucha incidencia en regiones que son más desarrolladas, más que nada porque tiene mayor índice de tabaquismo, pero hay que tener en cuenta que hoy en día hay un aumento de incidencia en aquellos pacientes no fumadores y mujeres, ¿sí? El 50% de los pacientes hoy con cáncer de pulmón son no tabaquistas o que abandonaron el hábito hace mucho tiempo. Esto les quiero mostrar también para enseñarles. La Organización Mundial de la Salud, con respecto a todos los cánceres, tiene sus propias estadísticas. Cada país le manda y hacen lo que se llama el GloboCan. El GloboCan, el último que se hizo fue en el 2020. Fíjense que el cáncer de pulmón constituye el 11,4%, mientras que el colorecto 10% y la mama 11,7%. La mama un poquito más en lo que es incidencia, pero en mortalidad la mama baja un 6,9% y el pulmón un 18%. En incidencia es mucho más frecuente el cáncer de mama, pero en mortalidad es mucho más frecuente el cáncer de pulmón. De todos los pacientes con cáncer de pulmón, solo el 17% está vivo a los 5 años. Eso es un datazo, o sea, tiene una alta mortalidad hoy el cáncer de pulmón, a pesar de que hay tratamientos efectivos, ¿sí? Los factores de riesgo ya los conocemos, esto lo recontra preguntan en el examen, el 90% del tabaquismo. El riesgo es proporcional a los paquetes año. Sepan la fórmula de cómo calcular los paquetes año, ¿sí? Un paciente con tabaquista de jerarquía, ¿qué se lo considera? El 90% de los pacientes que fuman tienen casi el triple, el cuádruple de riesgo de tener cáncer de pulmón que otro. ¿Sumado a qué? A los factores ambientales, el asbesto, el arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo, el níquel. Tenemos un montón de productos, tanto en las fábricas como en los que viven cerca de las fábricas, o solo el hecho de la combustión de diferentes combustibles, lo que hace es que se irrite la vía aérea, ni hablar del humo de las islas y todo eso. O sea, se van sumando todos los factores.
Hay una predisposición genética, no está muy clara como en el cáncer de mama, pero se sabe que hay una predisposición. Tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC, y enfermedad pulmonar intersticial, también aumenta el riesgo. O sea, ¿qué pasa? El cáncer de pulmón se va a desarrollar cuando hay mucha lesión por muchos años en los alvéolos. Entonces, todo lo que es la contaminación, el tabaco, el estrés, la mala alimentación, la predisposición genética, las enfermedades crónicas del pulmón, hace que el pulmón esté en constante respuesta inflamatoria. Eso hace que se puedan producir las mutaciones genéticas. ¿Qué nos habla, qué nos dice la Sociedad Americana del Cáncer y también la Argentina y otros países? Que la prevención es importante, ya que con la alta mortalidad que tiene el cáncer es importante prevenirlo a través de campañas, que se prohíban los productos relacionados, las advertencias a los envases, obviamente los hábitos saludables, fundamental en el cáncer de pulmón los hábitos saludables, y administrar para el tabaquismo fármacos como la nicotina en parche, en chicle, la vareniclina o el bupropión. El bupropión, chicos, es un antidepresivo que lo que hace es disminuir los niveles de ansiedad y que el paciente sea más sensible a la nicotina, por lo cual el síndrome de abstinencia a la nicotina lo ayuda un montón. Los pacientes, por eso, que quieren dejar de fumar, siempre lo tienen que hacer en ayuda de un profesional. Es muy difícil dejar de fumar sin ayuda. Acá tenemos, por ejemplo, las campañas a nivel nacional, el tema del ambiente libre de humo, Santa Fe también que se adhirió, eso cambió un montón, o sea, los que son más jóvenes que yo, pero antes se fumaba dentro de un bar, era insoportable, y los envases estos que dan asco de los paquetes de cigarrillos. Se puede prevenir el cáncer de pulmón, o sea, se podemos hacer screening. Acuérdense que para que una enfermedad se pueda hacer screening, hay que conocer la historia natural. Hay que ver si tiene una lesión preneoplásica que haga que esa enfermedad se pueda detectar temprano. El pulmón no tiene. Lo que puede aparecer son nódulos, más que nada en los pacientes de riesgo. O sea, la radiografía de tórax, el análisis de esputo, no demostraron disminuir la mortalidad. El objetivo de las pruebas de screening es disminuir la mortalidad. No se utiliza ni la radiografía ni la prueba de esputo. Lo que sí demostró disminución en la mortalidad es la tomografía de tórax a baja dosis, sin contraste. ¿Sí? ¿En quiénes? En pacientes de alto riesgo. ¿A quién le vamos a realizar tomografía? A los pacientes mayores a 55 años, tabaquistas de más de 30 paquetes años, o que sean ellos, pero que hayan suspendido el hábito antes de los 15 años, ¿sí? Que dentro de los 15 años previos hayan estado fumando. A esos pacientes nosotros le tenemos que pedir por lo menos una tomografía. Esto en el privado se hace bastante, en el ámbito privado, en el ámbito público no lo hacemos por una cuestión de disponibilidad. Hoy en día, a nivel nacional, no está aprobado el screening, no es una recomendación fuerte, pero sí ya en todas las bibliografías se habla más que nada para encontrarlo de manera temprana. Los pacientes con riesgo de cáncer son altos, son estos, o mayores a 50, que tengan otro factor de riesgo, sean tabaquistas más leves, pero que tengan otro factor de riesgo, y el riesgo moderado es el que fuma más de 20 paquetes años, que tiene entre 50 y 55 años, o el fumador pasivo, ¿sí? El riesgo bajo es el paciente joven, que fuma poco, pero esto no significa que hay que fumar hasta los 50, sino que hay que tratar de dejarlo cuanto antes. Vos tenés un paciente como el que tuve yo, con una MOE pulmonar. MOE es masa ocupante de espacio, ¿sí? O sea, un nódulo grande o una masa. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber bien es si realmente es un cáncer de pulmón, que no sea una metástasis de otro lado, hacer una punción para ver la histología. Cuando yo digo estadificación, hablo de en qué estadio está la enfermedad, si está localizada en pulmón, o se fue al mediastino, o se fue a órganos a la distancia. Cuando yo hablo de performance, hablo de cómo está el paciente por esa enfermedad, clínicamente cómo está el paciente, y cuando hablo de características particulares, hablo de las mutaciones que pueda llegar a tener o expresión de determinados receptores de membrana que pueda llegar a tener ese tumor y yo poder realizarle un tratamiento dirigido a ese receptor. ¿Cómo nos va a venir el paciente? Puede venir por diferentes tipos de síntomas. Síntomas por el tumor primario, o sea, tos,
expectoración, dolor costal, dolor torácico, disnea, síndrome de vena cava superior, o sea, comprime la masa, la vena cava, el síndrome ahora que les voy a explicar, de Claude-Bernard-Horner. Puede venir por síntomas propios de la metástasis, como este paciente que vino con el síndrome confusional agudo. La metástasis es dependiente de cada órgano. Si tiene metástasis ósea, va a venir por dolor óseo, puede venir por una fractura patológica, ¿sí? Depende de dónde esté la metástasis. Puede venir por un síndrome paraneoplásico. Ahora vamos a hablar un poquito qué es el síndrome paraneoplásico. Tener un síndrome paraneoplásico no significa tener metástasis. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la hipercalcemia, la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, la encefalitis subaguda, o sea, son todas, esta paciente tenía una osteoartropatía pulmonar hipertrófica, tenía una artritis hipertrófica en las manos, después les voy a mostrar, no sé si tengo fotos acá y si no, después les mando en el grupo de esa paciente. O como hallazgo, le pidieron una RX de tórax y en la RX de tórax se ve el nódulo. Acá ven cómo la RX de tórax, cómo se ve la masa, es nada que ver a un nódulo. Esto es un nódulo más circunscripto, pero es bastante grande, ese hay que punzarlo y acá tienen otro nódulo. Y acá otro. En la tomografía se puede ver, o sea, cuando ustedes ya sospechan acá, vamos directamente a la tomografía. La tomografía con ventana pulmonar. ¿Por qué digo ventana pulmonar? Porque podemos ver el pulmón con los trayectos bronquiales. Este es un tipo de ventana que vos lo ponés ahí mismo en la computadora, pones el visor y lo podés evaluar bien al parénquima pulmonar. No pueden evaluar el parénquima pulmonar con la ventana visceral, que es más para ver hígado, vaso, ¿sí? Síndrome de Claude-Bernard-Horner. Esto es una pregunta de examen. ¿Qué es el síndrome? Acuérdense, como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Este es un conjunto de síntomas y signos neurológicos. ¿Por qué se produce? Por tumores del vértice. No se da siempre, solo en los tumores del vértice. Si el paciente tiene un tumor en la base, no va a tener un Horner. Nosotros decimos Horner, pero es un Claude-Bernard Horner, ¿sí? Son tumores que invaden el plexo, ¿sí? El plexo nervioso de lo que es la vía oculosimpática del cuello, de la base del cuello. Entonces el paciente presenta omalgia derecha, o sea, yo digo derecha porque me estoy señalando yo, pero es el dolor de hombro de ese lado donde está el tumor, y por compresión nerviosa, más que nada de la vía simpática, el paciente tiene miosis pupilar, se le cae el párpado, tiene una ptosis palpebral, y en esa parte, o sea, tiene anhidrosis facial, ¿sí? Entonces, ustedes tienen paciente que ingresa por dolor en el hombro o que tiene este signo, hagan una placa de tórax mínimo y va a ver cómo le van a ver el tumor. Un poquito para hablar del síndrome paraneoplásico. Acuérdense que el síndrome paraneoplásico, cuando yo hablo de síndrome paraneoplásico, hablo de un conjunto también de signos y síntomas, pero se producen porque el tumor genera toxinas u hormonas o cosas parecidas o péptidos funcionantes. No es metástasis. O sea, que yo tenga un paciente con un síndrome paraneoplásico significa que el tumor está secretando y me está dando signos y síntomas por ese péptido que secretaron y no porque tenga metástasis, ¿sí? Entonces, díganlo así, el síndrome paraneoplásico es un conjunto de síntomas y signos que lo puede producir el tumor, esté local o metastásico, y que se produce por eso, porque el mismo tumor libera sustancias. Y estas sustancias están activas, entonces actúan. Tenemos diferentes síndromes paraneoplásicos. Se dividen por sistema. Tenemos los síndromes paraneoplásicos en sistema nervioso central, que pueden ser todos los que ven acá, retinopatía, por suerte no son tan frecuentes. Retinopatías, a veces son cuatro cosas, ¿y esto por qué se produce? Y seguramente sea paraneoplásico. Sistema nervioso periférico, los pacientes que puedan llegar a tener neuropatías.
Y después tenemos los más frecuentes que son los endocrinos. El paciente puede tener una hipercalcemia por generar paratormona, el tumor genera paratormona, genera vitamina D, genera interleuquina, puede tener ginecomastia porque genera estrógenos, puede tener acromegalia porque genera gonadotrofina, también puede tener hiponatremia, que esta es la más frecuente en el cáncer de pulmón. El mismo tumor genera vasopresina y lo que hace es tener el paciente hiponatremia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratarlo. Con la quimio lo podemos tratar y empieza a subir el sodio, ¿sí? El paciente puede generar adrenocorticotrofina, por lo cual puede presentar un Cushing. Y bueno, importantísimo los signos y síntomas que estuvimos hablando recién. Síntomas propios del tumor, síntomas de la metástasis y síntomas de los síndromes paraneoplásicos. Hay que ver cómo está el paciente clínicamente, ¿sí? Y con qué estudios por imágenes lo vamos a evaluar. El trabajo interdisciplinar es fundamental, no solo acá trabajamos los oncólogos, trabajan los clínicos, los médicos de guardia, los anátomos patólogos para hacer la biopsia, para analizar la biopsia, los de imágenes, los técnicos de imágenes y los médicos especialistas en imágenes y punción que punzan el tumor, los radioterapeutas, que son médicos especialistas en radioterapia, que hacen los rayos, enfermeros, o sea, un equipo interdisciplinar. Los cirujanos torácicos. Entonces, nosotros tenemos que biopsiar, sacar una buena muestra con aguja gruesa, nunca hago aguja fina, siempre aguja gruesa para poder analizar bien la muestra, porque para analizar mutaciones necesito una buena muestra. Entonces saco una muy buena muestra, si tengo una lesión central, lo puedo hacer por broncoscopía, ¿sí? Si tengo un nódulo periférico, lo puedo hacer bajo cirugía o bajo tomografía. Y si tengo un derrame pleural, lo que más conviene es la videotoracotomía, abrir y sacar, porque a veces la punción del líquido es muy difícil que nos dé células cancerígenas. Acá tienen la broncoscopía, que se usa para los tumores centrales. Al paciente se lo seda, se le pone el broncoscopio y es como una endoscopía digestiva, pero nada que va al bronquio y punzan. Y acá tenemos la punción bajo tomografía. Acá ven la tomografía con el tumor y la aguja como es una aguja especial, obviamente, un trucut se llama, y sacan el pedazo de tumor. Nosotros los oncólogos evaluamos lo que hacemos es evaluar la clínica, ¿sí? Y en base a eso hacemos tratamientos. Usamos escalas, la escala de Karnofsky es una escala que nos habla del porcentaje. Fíjense que si el paciente tiene un Karnofsky del 90%, decimos que el paciente es capaz de realizar una actividad normal. O sea, está como al 90, ¿viste? Como si estoy al 100, bueno, es que estoy normal, estoy al 50, es como requerir asistencia y cuidados médicos frecuentes. Nosotros la que más usamos es la escala de ECOG, el ECOG 0. Cuando yo digo, tengo un paciente con un cáncer de pulmón, ECOG 0, es un paciente que está totalmente asintomático, ¿sí? Que puede realizar actividades de la vida diaria. ECOG 1 presenta síntomas leves, puede ser vida normal, pero esto es por la enfermedad, o sea, síntomas relacionados a la enfermedad, ¿sí? El ECOG 2 no supera, o sea, el paciente puede hacer varias cosas, pero en determinados momentos tiene que frenar por la enfermedad. Y el ECOG 3 está más de la mitad del día en la cama. ¿Cómo lo voy a estadificar? El famoso TNM, ¿sí? Lo voy a estadificar. Lo estadifico con la clínica, lo estadifico con las imágenes, más que nada con las imágenes. Entonces, una vez que yo ya tengo la biopsia, sé que es un tumor de pulmón, lo que hago es ver la extensión anatómica, el TNM, qué tamaño tiene, si invade los ganglios y si tiene metástasis a distancia. Una vez que yo veo el paciente dónde está parado, ¿sí? Si tiene metástasis en el pulmón, en el otro pulmón, si tiene en el mediastino, si tiene en el hígado, si tiene en los huesos, si no tiene nada, voy a decir si ese paciente es curable. El paciente es curable si yo puedo, si tiene una masa única y la puedo resecar en su totalidad. Es
potencialmente curable cuando yo al paciente lo que hago es, le hago un tratamiento para achicar la enfermedad y lo opero, y es incurable, que no significa que se vaya a morir ya, es incurable cuando tiene metástasis, ¿sí? El paciente, ¿yo qué hago? Mi objetivo como oncólogo es que viva el mayor tiempo posible de la menor manera posible. A veces viven muchos años con los tratamientos nuevos, pero tener en cuenta que el cáncer de pulmón es un cáncer que tiene alta mortalidad. Si el paciente tiene una enfermedad local, está localizada en el pulmón, lo voy a operar. Y después le voy a hacer rayos. La radioterapia es un tratamiento para la enfermedad local, ¿sí? Que nosotros usamos para quemar las últimas células, ¿sí? La radioterapia es radiación que se utiliza en el campo donde estuvo o está el tumor para achicar o para sacar las células que quedaron. Cuando yo hablo de quimioterapia o hablo de terapias dirigidas como anticuerpos monoclonales, como inhibidor de diferentes vías o de diferentes receptores, hablo de terapias target, terapias dirigidas. Y cuando hablo de quimioterapia hablo de tratamientos más generales. Eso me aborda a mí la enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque vos vas a abordar el tumor como la enfermedad local y la metástasis y la enfermedad sistémica con quimio y terapias dirigidas. Esto es una pregunta de examen. Si yo al paciente le hago tratamiento antes de operarlo, voy a llamar a ese tratamiento neoadyuvante. Por ejemplo, yo les digo, tengo un paciente con un cáncer de pulmón, estadio 3, localmente avanzado, que está haciendo neoadyuvancia y está en ECOG 1. Miren todo lo que dije. Dije que es un paciente con un tumor potencialmente curable, de origen pulmonar, que le estoy haciendo un tratamiento antes de la cirugía y que tiene una clínica, un ECOG 1 que casi asintomático, que le permite realizar casi todas las actividades de la vida diaria. Cuando yo hablo de tratamiento adyuvante, ya lo operé, el paciente está libre de enfermedad, tiene cero enfermedad y el tratamiento es preventivo, ¿sí? Es después de una cirugía. Y cuando yo hablo de está en un tratamiento de primera línea, está en un tratamiento de segunda línea o de tercera línea, hablo de tratamientos de cáncer metastásico. Esto es otra pregunta de examen. ¿Cómo clasifico al cáncer de pulmón? Ustedes lo van a biopsiar y en la biopsia le van a decir la etiología, o sea, la histología. Puede ser de células pequeñas o de no células pequeñas. El 85% de todos los cánceres de pulmón son de no células pequeñas y pueden ser epidermoides, adenocarcinoma, adenoscamoso neuroendocrino. Pero constituyen el 85%, el otro 15% está constituido por el de células pequeñas, que es el de células claras, y sarcomas o linfomas. Nosotros casi siempre vamos a esperar estos. El de células pequeñas está muy relacionado al cigarrillo, por eso está bajando la frecuencia, y el adenocarcinoma más que nada a la polución, a los ultraprocesados y a toda la contaminación, por eso está aumentando el índice. Le voy a hacer la historia clínica, el interrogatorio, el laboratorio, le voy a pedir una tomografía al paciente de tórax, abdomen y pelvis para ver bien dónde, si el tumor está solo en el pulmón o no. El PET se usa un montón. El PET es una tomografía, es como una tomografía que se le pone un contraste especial. Es un contraste con un glucosa. Entonces lo que hace la célula tumoral se lo come y en el momento que se lo come se enciende, en la imagen se ve como que capta mucho ese contraste. Entonces a nosotros nos va a decir qué actividad metabólica tiene. En cáncer de pulmón se usa un montón para ver el compromiso mediastinal. Nosotros tenemos que ver si el paciente está por operar, tenemos que ver si tiene compromiso mediastinal. Lo hacemos mediante un PET y una mediastinoscopía. Fíjense el PET, como acá, este paciente, por ejemplo, tiene una axila positiva, o sea, un ganglio que se palpaba, que se ve en tomografía, fíjense cómo se ve en la tomo, que cuando le ponen el contraste del PET, en el PET se ve que es retumoral porque capta. El PET, al agarrar muchas células, al ser un contraste de glucosa que las células comen, no sirve para evaluar sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene muchas células en actividad, entonces te sale siempre naranja. Pero fíjense este pulmón, acá vemos que es un pulmón recontra
enfermo crónico, tiene intersticiopatía, fíjense que parece un cartón esto, y acá se ve todo un conglomerado que no sabemos si es inflamatorio o neoplásico, pero cuando le hacemos el PET se incendia de esta manera y esto nos habla de que seguramente casi un 100% es tumoral. Le vamos a pedir resonancia de cráneo a los pacientes. Si tienen síntomas, le vamos a pedir resonancia. Le podemos pedir un centellograma óseo para ver si tienen metástasis cerebrales y la punción. Esto es lo más difícil, esto no les van a tomar, esto es cómo lo clasifico según el tumor, pero fíjense que la T define el tamaño, que si este 1 es un tumor chico, si este 2 es más grande, si este 3 es mucho más grande y si este 4 ya invade el mismo tumor los órganos vecinos. La N son los ganglios comprometidos, si tiene peribronquiales, si tiene mediastinales, si tiene contralaterales, y la M es si tiene metástasis. Y depende qué T tenga, qué N tenga y qué M, va a tener el estadio. Todo M1 va a ser estadio 4. Esto nosotros tenemos una aplicación para hacerlo, ponemos las características y nos da, y si no, nosotros lo que hacemos es clasificarlo así: tumor local, tumor localmente avanzado, que le puedo hacer un tratamiento y se achica y lo opero, o tumor metastásico. ¿Sí? La sobrevida a los 5 años, fíjense que el estadio 4 es un 2%, casi nadie está vivo con metástasis a los 5 años, salvo los pacientes que hacen inmunoterapia y responden muy bien a la inmuno, que ahora les voy a hablar un poco, pero la mortalidad es alta. Fíjense que estadio 1, recién encontrado, la mitad está vivo a los 5 años. Es poquito. En mama al 100% en estadio 1. Si yo quiero operar a un paciente, tengo que asegurarme, esto es pregunta de examen, tanto de cirugía como de clínica, si tengo un paciente con un tumor en el pulmón y lo puedo operar porque no tiene enfermedad en ningún lado, tengo que asegurarme que el mediastino esté limpio. ¿Y cómo lo hago? Primero le pido un PET. Si el PET es negativo, le tengo que hacer una mediastinoscopía. El paciente entra a quirófano, se lo seda, a veces se hace la misma cirugía, le hace la mediastinoscopía. Si la mediastinoscopía es negativa, lo operan al toque. Si la mediastinoscopía es positiva, cierran y el paciente se hace un tratamiento, no se opera. Se hace la incisión, se mete el mediastinoscopio y se evalúa primero el pulmón derecho, después el izquierdo, se ven todos los ganglios a nivel mediastinal. ¿Sí? Si no hay lesiones, sacamos nomás. Fíjense que si no hay lesiones, hacemos una lobectomía o hacemos una neumectomía, depende del tamaño del tumor y siempre tiene que tener menos de 4 centímetros porque son estadios 1. Si los estadios son más grandes que yo no lo puedo operar o está perjudicado los ganglios, puedo hacer quimio para achicar eso o puedo hacer quimio junto con rayos para que eso sea operable, ¿sí? Si el paciente tiene metástasis, lo que yo tengo que hacer es buscar determinados receptores, ¿sí? Hoy en día, siempre hablo lo mismo, nosotros hacemos quimioterapia. La quimioterapia, acuérdense que son sustancias que actúan, tienen diferentes vías, mecanismos de acción, todas actúan en el ciclo celular, ¿se acuerdan? El G1, G2, S, cada droga actúa a veces en G1, otras en G2, otras en S, otros actúan en la formación de microtúbulos, otros actúan a nivel, inhiben el metabolismo del folato, entonces hace que la célula entre en apoptosis, pero son mecanismos generales, lo hacen todas las células, por eso los pacientes tienen neutropenias, por eso los pacientes se les cae el pelo, porque actúan todas las células que tienen alta replicación. Entonces todas las complicaciones pueden tener anemia. Son tratamientos sistémicos, no son dirigidos, son sistémicos, actúan en todo, agarran las células buenas y las malas. Se puede usar una droga o puede usar más drogas y lo puedo administrar de diferentes maneras. Fíjense, estos son todos los tipos de quimio que no se los van a tomar, pero sepan que hay muchos tipos de quimio, depende qué lugar del ciclo celular afecten, y las vías de administración. Esta señora tiene un port puesto, es un botoncito que ponemos en la vena cava. Nosotros ponemos el botoncito, ese lo ponen los cirujanos, y con una agujita el paciente no sufre de dolor ni nada, se hace la quimio por ahí, y si no, la vía periférica común que todos conocemos se puede administrar por ahí. Después el paciente que tenga
compromiso leptomeningio, podemos hacer quimio intrarraquídea, que eso lo hacen mucho los hematólogos, hay quimio vía oral y hay quimio intraperitoneal, más que nada para los tumores de ovario. Y acá están estos dos señores que ustedes ven, ganadores del premio Nobel, son los que descubrieron la inmunoterapia. Se descubrió que los tumores lo que hacen es inmunodeprimir al paciente, tanto el estado inflamatorio como la alteración de la microbiota, como los ultraprocesados cuando los comemos, generan un cuerpo inflamado y eso hace que los linfocitos T estén más alertas frente a mutaciones. Cuando los linfocitos T van paseando, diríamos, en búsqueda de estas mutaciones y los eliminan, nosotros estamos en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener mutaciones y se desarrolla el cáncer, esta célula tumoral expresa receptores. Estos receptores son llamados el PDL1, ¿sí? Acá lo tienen, el PDL1, el tumor genera este receptor PDL1, y para los que le gusta Harry Potter, yo siempre digo, el tumor genera, como ustedes leían en el Robbins, genera su propia vascularización, su propio crecimiento, tiene un crecimiento incontrolado porque inhibe todos los factores de estimulación, o sea, estimula todos los factores de estimulación e inhibe los inhibitorios. ¿Pero qué hace? Se pone una capa invisible para que cuando pase el linfocito no lo reconozca y no se lo coma. Esta capa invisible es el PDL1. Esto es lo innovador y esto es lo nuevo. Entonces, los tumores que expresan PDL1, nosotros le damos un fármaco que se llama pembrolizumab, que es un fármaco que bloquea el PDL1 y hace que le saquemos la capa invisible al tumor y hace que nuestro sistema inmune genere muchos linfocitos T, que esos linfocitos T generen memoria y que esos linfocitos T los maten al propio tumor, que nuestras propias defensas maten al tumor. Son los pacientes que responden, son pacientes que tienen largas respuestas, que viven muchos años, y la toxicidad es muy baja. La toxicidad más que nada es autoinmune, o sea, pacientes que se le dispara mucho el linfocito T, entonces tienen lupus, nefritis, hepatitis, por eso está contraindicado en pacientes con enfermedad autoinmune. La célula dendrítica es la que viene y le dice al linfocito T, che, mirá que se está generando un tumor en el pulmón, y los linfocitos B van. ¿Qué pasa? Lo que hace el tumor es generar un receptor que es el CTLA4. El CTLA4 igual, exactamente igual. Lo que hace es hacerse el boludo, diríamos, cuando viene la célula dendrítica. Entonces, generan CTLA4 y PDL1 y nada, están todos en la gloria. El tumor está escondido, la célula dendrítica nadie le da bola y así se va reproduciendo el tumor. Nosotros bloqueamos con diferentes drogas todos estos receptores y los pacientes andan muy bien. Por lo cual, acuérdense, el tumor de pulmón, los síntomas, los síndromes paraneoplásicos, la tomografía tórax, abdomen y pelvis para estadificar, la importancia del PET, hay que biopsiarlo, si lo biopsio, ¿qué histología puedo encontrar? Células pequeñas, no células pequeñas, que esa pues, es más frecuente, adenocarcinoma, escamoso, neuroendocrino, saber que si tengo un tumor localizado, descarto que no tenga compromiso mediastinal con mediastinoscopía y lo opero, y si no, le hago quimio o le hago rayos, lo achico y lo opero, y si tiene metástasis, veo los receptores que tengan, si tiene PDL1, le hago inmunoterapia, y si no tiene PDL1, le hago quimio. ¿Sí? Hoy es eso, obviamente es mucho más profundo, pero más que nada para que vayan a rendir con cáncer de pulmón. No se olviden, la LH aumentada cuando hay mucho compromiso pleural, pulmonar u óseo, y no se olviden el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética como el síndrome paraneoplásico más frecuente en estos tumores. Y el compromiso del sistema nervioso central, que es muy frecuente en los tumores de pulmón, más que nada en los de células pequeñas. ¿Sí? ¿Se entendió? Estoy despeinada, vengo a la guardia. Sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda? Sí. ¿Quieren que demos algo así, 2 palabras de síndrome de impregnación? Por las dudas. Por mí sí. Perfecto. No sé los chicos. Sí, A sí, ver. por mí sí. Sí lo tengo. Un poco, como para robar en el examen, ¿no? A ver. Ahí lo ven. Sí. Sí, Bien. perfecto.
Fíjense, ahí está. Fíjense que cuando yo hablo de síndrome constitucional, ¿de qué voy a hablar? ¿Sí? La bibliografía nos dice que un paciente con síndrome constitucional es aquel paciente que tiene astenia, anorexia y pérdida involuntaria de peso. O sea, te viene un paciente con astenia, anorexia y pérdida involuntaria de peso, usted en el examen dice, este paciente tiene un síndrome constitucional. Las tres principales causas de síndrome constitucional son las neoplásicas, o sea, el cáncer, por eso lo voy a ir a buscar, depende de los síntomas, y las orgánicas no neoplásicas, que ahora vamos a hablar un poco, y otras que son más por descarte, que son las psiquiátricas. ¿Sí? ¿Qué es la astenia? La astenia es un motivo de consulta recontra frecuente, es re difícil de evaluar porque es un síntoma muy complejo que puede tener muchas variantes y puede estar muy relacionado también a lo psicológico y el paciente te puede referir que está cansado, que no le da la cabeza porque está más lento, que no se puede concentrar, que le faltan energías para realizar sus tareas habituales, que antes las realizaba y ahora no, que está con pérdida de apetito, que no tiene deseo sexual, o sea, son síntomas más que nada inespecíficos. Por eso es muy importante tener una anamnesis detallada y ver el contexto, ¿sí? Y evaluar si es orgánica o es funcional. Es re difícil, a veces le tenés que hacer laboratorio, te llevan meses ver la causa de la astenia, ¿sí? Fíjense que lo que dice la gente es, está llorando mi hijo, la fatiga, a ver, denme un segundo. Subilo, Sol, si querés. ¿Me escucha? Subilo, ya terminó. Ahí está, perdón, chicos, porque me escucha y llora. Entonces, se puede considerar fatiga cuando el paciente hace, o sea, está re bien mientras no hace ejercicio, pero cuando hace ejercicio que estaba habituado a hacerlos, se cansa. O sea, yo antes iba al gimnasio y ese gimnasio no me cansaba. Hoy me cansa levantar una pesa de 1 kilo, ¿sí? Eso es fatiga. Ojo, porque el que no va nunca al gimnasio, va una vez al gimnasio y se fatiga, ahí sí, tiene que ir más al gimnasio. Y la astenia es la misma sensación, pero sin realizar esfuerzos. Eso es importantísimo, la diferencia. Esperen que lo voy a abrir a mi hijo. Esto queda grabado, siempre me pasa algo con mi hijo cuando queda grabado. Y acuérdense de esto, cuando yo hablo de caquexia, hablo de que el paciente está adelgazado. Vení. Cuando tenga, no sé, 16 por ahí veas estos videos, te vas a querer morir. Ay, no. Bien. Denme un segundo. Ser madre también significa otra causa de síndrome de astenia también. Denme un segundo. Perdón, porque se levantó. ¿Qué pasa, hijo? La caquexia es que el paciente está muy adelgazado. ¿Querés ver los gatitos? Decile, bueno, anda a ver los gatitos. Ya terminó yo, hijo. 1 minuto. Ahí está, mira, ahí se fue para allá el gato. Anda a buscarlo. Los gatos de mi vecino. Bueno, la caquexia, acuérdense que esto es el paciente que adelgazó un montón, pero no solo la masa grasa, sino también la masa muscular. Y esa masa muscular es de grado extremo. O sea, el paciente está caquéctico, o sea, ustedes lo ven y no tiene ni masa muscular ni grasa. O sea, tiene, viste, los huesos, así como uno dice, es hueso, está carne y hueso, viste, cuando uno dice así. Bueno, eso es la caquexia. Paciente caquéctico puede ser por SIDA, porque ya es un estado de impregnación, o puede ser por una neoplasia, más que nada las gastrointestinales suelen dar caquexia. Fíjense todas las causas de astenia, son un montón. La insuficiencia cardíaca te puede dar astenia, todos los tumores, obviamente, la tuberculosis, el paciente cuando está séptico, cualquier virosis te da astenia. Las enfermedades inflamatorias, el lupus, la fibromialgia, por eso es tan difícil diagnosticarla. El hipotiroidismo, ¿sí? La diabetes, la anemia ferropénica, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, los trastornos del sueño, las mismas drogas, te tomaste un antihistamínico y te tumba, ¿sí? La depresión, la ansiedad,
la sobreexigencia psicológica y social que están teniendo en este momento los que rinden el lunes o martes. Cuando no te da el cuerpo es porque realmente puede ser. ¿Y qué es el síndrome de fatiga crónica? Esto lo pueden preguntar algunos del centenario, por eso se los dejo, después les paso el PowerPoint, que cuáles son los criterios. O sea, yo tengo un paciente que tiene síndrome de fatiga crónica cuando se cumplen los criterios A y B. Paciente con fatiga persistente, acuérdense que la fatiga es el cansancio que antes no le producía frente a la actividad. Antes iba caminando a la panadería y ahora se cansa. No es lo mismo que la disnea, ¿sí? Es una fatiga, se cansa el cuerpo, cansancio muscular, ¿sí? Fíjense que no se resuelve con el reposo en la síndrome de fatiga crónica, que lo que le produce son alteraciones a nivel de rendimiento laboral, educacional, social, personal, ¿sí? Y que está asociada, puede estar asociada a dificultad de la memoria, a diferentes síntomas como adenopatías dolorosas, odinofagia, mialgia, siempre y cuando yo descarto todas las otras causas, ¿sí? Laboratorio normal, tiene todo normal. Esto es un poquito como la astenia con pérdida de peso, tengo que estudiarla sí o sí. La astenia sin pérdida de peso me relajo un poco más, pero una astenia con pérdida de peso, laboratorio, RQ de tórax y un buen interrogatorio para ver dónde puede estar la causa es importantísimo, ¿sí? La anorexia, ¿qué es? El paciente se le fue el apetito, no come más, ojalá me pase, no me estaría pasando, a ver si baja un poco de peso, pero bueno, la ausencia de apetito puede ser orgánica o psicológica. Esto también igual. Fíjense que el síndrome constitucional es recontra complejo, porque es anorexia, pérdida de peso involuntaria y astenia. O sea, lo único más fácil es la pérdida de peso involuntaria. Ahora, la astenia y la anorexia puede ser por un montón de cosas. Yo, antes de rendir, no comía nada. O sea, estaba todo el día en el baño y de la gastritis no podía hacer nada. Entonces, salvo que esta anorexia lleve a una gran pérdida de peso, lleve a una caquexia, ahí sí, obviamente, llama más la atención. Si no, es complejo. ¿Y qué es la pérdida involuntaria de peso? Esto es otra pregunta de examen. Van a decir, che, pero ¿cuándo se considera una pérdida importante de peso? Cuando el descenso es mayor al 10% de su peso habitual sin intervención. O sea, el paciente no hizo nada para bajar de peso, ¿sí? Y ni hablar si está asociado a fatiga o astenia. Entonces, tengo que preguntar frente a la pérdida de peso si es voluntaria o involuntaria, si tiene hambre, porque una causa de pérdida de peso involuntaria y aumento del apetito, ¿cuál es? Mi hijo la puede decir, así que ustedes la van a decir. ¿Cuál es? La diabética, por Muy bien. ¿Y cuál más? Come mucho y no aumenta de peso. Diabetes. Bien. ¿Hipertiroidismo? Muy bien. Excelente. Sí. Y por lo menos las dos más frecuentes. ¿Sí? Obviamente hay que preguntar si hizo algo para bajar de peso, ¿sí? Y después, si es un paciente que suele cambiar de peso habitualmente en su vida, o sea, ¿ustedes de bajar y subir rápido o esta es la primera vez que le pasa? ¿Y por cuánto tiempo hace que viene perdiendo peso? ¿Sí? Acá les dejo el apetito aumentado, hipertiroidismo, diabetes como las más frecuentes, la mala absorción también, el feocromocitoma, que va a estar asociado a emergencia hipertensiva, a crisis hipertensiva, o sea, a otros síntomas, y el apetito disminuido que te puede producir el HIV, el cáncer, enfermedades crónicas pulmonares o cardíacas, y obviamente las psicológicas. ¿Cómo yo voy a estudiar este síndrome constitucional una vez que yo confirmé la astenia, confirmé la anorexia y confirmé la pérdida involuntaria de peso? Con examen físico, laboratorio completo, le pido todo un laboratorio. O sea, obviamente, si sospecho una mala absorción, le voy a pedir anticuerpos para celiaquía, le voy a pedir una TSH, le voy a pedir hierro, o sea, ferremia, transferrina, porcentaje de saturación, le puedo pedir albúmina para ver si el paciente, si está muy disminuido de peso, con pérdida de peso muscular, puedo pedir una albúmina. Si el paciente tiene síntomas digestivos, dispepsia, sangre en la materia fecal o cambios en el hábito evacuatorio, le tengo que pedir una videoendoscopía alta y baja, radiografía de tórax si tiene síntomas o es tabaquista, ecografía abdominal, serologías obviamente, a casi todos, y nada, voy guiando el laboratorio según los síntomas, ¿sí? Y esto no, yo puse que no se nos puede escapar de la consulta, pero esto es bien de onco y no nos va a ayudar ahora.
Pero bueno, mañana a las 9:30 les doy grandes síndromes. Más que nada para saber enfocar los casos clínicos, ¿sí? O sea, los síndromes pulmonares, síndrome de condensación, derrame pleural. Lo vamos a dar, vamos a estar una horita más o menos porque les voy a dar también vértigo, parálisis facial, a nivel abdominal que hay que tener en cuenta en un dolor abdominal, un poquito cabeza y cuello. Vamos a hablar de eso. ¿Podrá ser tipo dolor lumbar y eso? Podemos hablar de dolor lumbar. No está incluido, pero lo podemos hablar. El dolor lumbar, en realidad, lo que ustedes tienen que saber es todo dolor se interroga, ¿sí? El famoso Alicia Fredusa, ustedes háganlo en el examen de memoria. O sea, si a ustedes les toman un paciente con dolor lumbar, digan, tenemos que hacer una buena historia clínica con respecto a ese dolor. ¿Cuánto hace que lo tiene? ¿Para qué? Para evaluar si ese paciente tiene banderas rojas, si tiene las famosas red flags. Ver si el dolor es osteomioarticular, con qué síntomas está asociado para ver si puede ser infeccioso o no, y si es dolor en fosa lumbar o dolor en la columna lumbar, si es dolor en la fosa lumbar, si tiene síntomas urinarios, y obviamente qué edad tiene el paciente. Entonces van sumando y restando. Eso es lo que más le cuesta a ustedes, y por eso la importancia de venir a los integradores, porque nosotros cuando damos pielonefritis, por ejemplo, vamos a abordar a un paciente que tiene dolor lumbar y fiebre. O sea, no hay pielonefritis sin fiebre, salvo que, no sé, que tenga factor para no tener fiebre. Pero un dolor lumbar que estuvo barriendo toda la greda y que tiene 70 años y que ese dolor lumbar no la invalida, es seguramente osteomioarticular. Un dolor lumbar que se irradia miembro inferior de tipo punzante, que así tipo neuropático, es un dolor que parece discal. Un dolor lumbar de intensidad 10/10, que le invalidan todo, que fue rápidamente progresivo, está asociado a un síndrome constitucional, o es un paciente de mayor a 50 años, voy a sospechar una metástasis ósea. Si es una paciente mayor que tiene mucho dolor, que se le desencadenó haciendo un ejercicio, y tiene 70 años, 60 años, voy a sospechar con una fractura por osteoporosis. Si tiene fiebre, voy a sospechar una infección. ¿Se entiende? Más o menos así lo tienen que abordar. Mañana lo charlamos si quieren, pero no abordé justo dolor lumbar. Pero eso es lo que hacemos en los integradores. La idea de los integradores es esa, es integrar todos los conocimientos. ¿Sí? No voy a dar clase de neumonía, les voy a hablar de un paciente con síndrome de condensación. Todos los diagnósticos diferenciales y de ahí no vamos a desarrollar neumonía, porque para eso está el libro. A ustedes lo que más les cuesta es interpretar al paciente con tos. O sea, cómo lo abordo a ese paciente. Por eso voy a hacer los integradores bien organizados, depende de las UP, así ustedes van estudiando junto a la tutoría. Y obviamente siempre están invitados a mis guardias, en el grupo ese que se anotan. Hoy vinieron 2. Así que bueno, nos vemos mañana y para los que... Sí, Juan, levantaste la mano. La bajó. Bueno, éxitos para los que si mañana no me ven. Hay muchas clases grabadas de los repasos, aprovechenla, que son buenísimas, son actualizadas y son de docentes de la cátedra que son de mucho reconocimiento, y la de Liliana Negro de reumatología está espectacular, la de Besone de hepatitis también, hay muchas, la de Sangrón e insuficiencia cardíaca, el lunes van a ver con Oscar insuficiencia cardíaca, sirven un montón, ¿sí? Y más cuando uno está así medio manija preexamen, ayuda un montón. Así que, bueno, espero que les haya servido, me pidieron cáncer de pulmón, por eso se las di, y bueno, nos vemos mañana a 9:30. Gracias. Adiós. Gracias. Abuelo, gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias.